Ya está ahí, primera carta del apóstol Pablo a Corintios. Yo sé que usted ha escuchado 1000 mensajes acerca de esta parte de la escritura y que muchos de ellos han sido aliento para su corazón, han sido realmente una palabra de parte de Dios, y creo que hoy no va a ser la excepción. ¿Ok? Así que vamos a la escritura y tratemos de entender lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Dice así la palabra del Señor: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos, ¿qué? Dígalo otra vez. Y el mayor de estos es... Amén. Incline su rostro. Padre, dale tu espíritu a tu palabra, dale el sentido que necesita para nuestro corazón. Señor, dale tu esencia, dale vida, y que tu palabra, Dios eterno, venga a cambiar nuestro panorama, que venga a transformar nuestros pensamientos, que venga a traer orden a nuestro corazón, y que a través de ella, Señor, seamos confrontados para hacer las cosas en tu perfecta y única voluntad. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, te damos a ti el lugar que te corresponde, y que seas tú hablando a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hablemos un poco acerca de lo que el apóstol Pablo describe que es el amor, y por qué el mayor de todas las cosas, o el mayor de estas tres cosas que permanecen hasta hoy, sigue siendo el amor. Voy a comenzar contándote una experiencia que tuvimos hace algunos años atrás. Resulta ser que en la iglesia en la que nos congregábamos llegó una ocasión, un niño, un bebé puede decirse, tenía aproximadamente unos 2 años, y este bebé venía con una complicación, y esa complicación era que en todo su cuerpo le había salido psoriasis. ¿Alguien conoce la psoriasis? ¿No? Es como la piel se te hace escamosa, como a la gente le llama comúnmente sarna, ¿ok? Les hace más sentido si dicen que era como sarna, porque sabes que cuando a un perro le da sarna, su piel se torna escamosa, ¿ok? La psoriasis es una enfermedad científicamente incurable. Puede llegar a ser controlable, pero esta es incurable. Y esta es una enfermedad degenerativa que cada vez va subiendo de tonalidad hasta el punto que provoca en tu cuerpo escamaciones, y esas escamaciones se van desprendiendo prácticamente solas con pedazos de tu piel, e incluso ya hasta de tu carne.
Entonces cuando llegó este bebé, llegó con su familia, llegó con sus padres, y cuando llegó a la iglesia, todo mundo observaba al niño, ¿verdad? Y todo mundo lo veía, y lo veían con ciertas reservas, ¿no? Si, de hecho, por eso me estoy rascando a propósito. Si tú ves a alguien, ¿qué es lo primero que sientes en tu cuerpo? ¿Sí o no? Que como te da esa sensación de, ay, ¿qué sentirá? ¿No? Y hasta te rascas y dices, ay. Y honestamente, a la mayoría no le dan ganas de acercarse a ese niño. ¿Ok? E incluso en la ignorancia de muchas personas han llegado a pensar que no puedes cargarlo o no puedes acercarte porque quizás te puedas contagiar. ¿Ok? Y entonces la mayoría de nosotros tendríamos una reacción de ese tipo, ¿o no? La mayoría de nosotros tendríamos una reacción de ese tipo, a esa magnitud de tener nuestras reservas para acercarnos a ese bebé. Y recuerdo que estando en una reunión y platicando precisamente con los padres, porque yo en ese entonces era el pastor de los jóvenes, y dentro de mis funciones era el predicar, era el involucrar a las personas que llegaban a la iglesia. Y entonces mi primera impresión al ver que la gente no quería acercarse fue tratar de yo acercarme a estas personas. Y cuando yo me acerqué a estas personas, evidentemente me presenté, les dije que estábamos para servirles y les dije que era un gusto para nosotros tenerlos en casa. El primer empuje de parte del Espíritu Santo que yo sentí en mi corazón es también toca al bebé. Yo tenía mis reservas, voy a ser honesto con esto. Yo tenía mis reservas acerca de tocar o no tocar al bebé. Yo tampoco sabía si era bueno tocarlo, no era bueno tocarlo. No por el miedo de contagiarme, sino porque no sabía si de alguna manera esto iba a afectar a su tratamiento o que yo pudiese tener algo que a él lo pudiera hacer todavía más vulnerable. Era un bebé. Entonces, cuando yo escuché la voz del Señor que me dijo también toca al bebé, pues me acerqué, toqué al bebé, acaricié al bebé y le dije, ¿y qué es lo que pasa con él? Sus padres empezaron a contarme acerca de la enfermedad y todo quedó en una plática. Tiempo después, unos días después, los padres fielmente comenzaron a congregarse en la iglesia. Y mientras los padres fielmente se congregaban en la iglesia, su compromiso y su relación con Dios se iba tornando cada vez mejor y cada vez más estrecha. Ellos querían el compromiso con Dios. Ellos no buscaban un milagro, buscaban más bien que Dios les guiara en cómo debían de hacer las cosas para criar a su hijo, porque evidentemente al crecer quizás tendría un problema serio, y aunque tuviese un tratamiento que pudiese de alguna manera aminorar esta enfermedad, ellos sabían que no iba a ser fácil para ellos. En una reunión un día, el Espíritu Santo nos dio una orden a todos como iglesia. Y la única palabra profética que fluyó ese día fue: amen a ese bebé. Recuerdo que en ese día no lográbamos comprender por qué el Espíritu Santo a todos como iglesia nos llevaba a esto. Y la iglesia comenzó a ser entendida y la gente comenzó a tener la confianza de agarrar a aquel bebé, de tomar a aquel bebé. Empezaron a visitar a esta familia, algunos hermanos empezaron a hacer amistad, y mientras esto avanzaba y mientras la amistad se fortalecía, la gente comenzó a tener cada vez más cariños hacia este bebé. Así que ahora tú veías a un bebé que aún a pesar de que estaba enfermo en su piel, la gente no escatimaba en cariños y en abrazos para con él. Al paso de unos meses, para sorpresa de los médicos, la psoriasis comenzó a disminuir y su piel empezó a restablecerse por sí sola. Al cabo de otros meses más, la psoriasis empezó a ceder y a desaparecer del cuerpo del bebé. Al cabo de un año, el bebé tenía limpia su piel
y la psoriasis había desaparecido de su cuerpo. Cuando le preguntaron los médicos a los papás qué habían hecho, los papás solo dijeron: nosotros no hicimos nada, solamente fuimos a Dios, y lo único que la iglesia ha hecho con nosotros es amarnos sin medida, y todo ese amor lo han volcado sobre mi hijo también, y eso es todo lo que hemos hecho en todo este tiempo. Los médicos se quedaron asombrados, pero no era desconocido para los médicos que el amor puede provocar cambios físicos en un cuerpo enfermo. Y ahora quiero leerte una historia que también tiene mucho que ver con esto, y que cuando yo la leí inmediatamente recordé esta historia que te acabo de platicar, que me tocó vivir en carne propia. Y quiero que pongas atención a esta historia, porque esto es de lo que vamos a platicar esta tarde. Dice: el doctor Frank Mayfield estaba de visita en el Instituto Tewksbury cuando, al salir, chocó accidentalmente con una empleada de limpieza ya de edad avanzada. Para disimular el incómodo momento, el doctor Mayfield empezó a hacer preguntas. ¿Hace cuánto que trabaja aquí? Trabajo aquí casi desde que abrió el instituto, contestó la empleada. ¿Qué puede contarme sobre la historia de este lugar?, preguntó el doctor. No creo que pueda decirle nada, pero puedo mostrarle algo. Y la empleada tomó al doctor, lo tomó de la mano, le condujo al sótano, muy abajo, a la parte más antigua del edificio, y señaló lo que parecía ser una pequeña celda de prisión, cuyos barrotes de hierro estaban oxidados por el tiempo, y dijo: esa es la jaula donde encerraban a Annie Sullivan. ¿Quién es Annie?, preguntó el médico. Annie era una niña que trajeron porque era incorregible. Nadie podía controlarla. Mordía, gritaba, tiraba su comida, le aventaba la comida a la gente. Los médicos y las enfermeras ni siquiera podían revisarla, y yo los vi intentarlo mientras ella los escupía y los arañaba cada vez que intentaban acercarse a ella. Yo era solo unos años más joven que ella, y siempre pensaba: no me gustaría estar encerrada en una jaula como esa. Y yo quería ayudarla, pero no tenía idea de lo que podía hacer. Si los médicos y las enfermeras no podían ayudarla, ¿qué podía hacer alguien como yo? No sabía qué más hacer. Así que una noche, después del trabajo, le hice unos brownies y al día siguiente se los llevé. Me acerqué con mucho cuidado a la jaula y le dije: Annie, horneé estos brownies solo para ti. Los voy a poner aquí en el suelo y tú puedes venir por ellos si tú quieres. Entonces salí de ahí lo más rápido que pude, porque temí que me los aventara por la cara. Pero no lo hizo. Tomó los brownies y se los comió. Y después de eso fue un poco más amable conmigo, siempre que estaba cerca de ella. Y a veces le hablaba. Una vez incluso la hice reír. Una de las enfermeras se dio cuenta y se lo dijo al médico, y me preguntaron si podía ayudarles con Annie, y dije que lo haría, que sí podía. Y así fue como ocurrió. Cada vez que querían ver a Annie o revisarla, yo entraba primero en la jaula y le explicaba y la calmaba y le tomaba de la mano. Así descubrieron que Annie estaba ciega. Cuando llevaba un año trabajando con ella, fue un proceso arduo con Annie. El Instituto Perkins para ciegos abrió sus puertas y pudieron ayudarla, y ella siguió estudiando, llegó a ser profesora. Annie volvió al Instituto Tewksbury de visita para ver en qué podía ayudar. Al principio el director no dijo nada, y luego pensó en una carta que acababa de recibir. Un hombre le había escrito contándole sobre su hija,
quien era completamente rebelde, casi como un animal. Estaba ciega y sorda, además de trastornada. Estaba desesperado, pero no quería internarla en un manicomio. Así que escribió al instituto para preguntar si sabían de alguien que pudiera ir a su casa y trabajar con su hija. Y así fue como Annie Sullivan se convirtió en la compañera de por vida de Helen Keller. Cuando Helen Keller recibió el premio Nobel, le preguntaron quién había tenido el mayor impacto en su vida, y ella dijo: Annie Sullivan. Pero Annie dijo: no, Helen, la mujer que más influyó en nuestras vidas fue aquella empleada de limpieza del Instituto Tewksbury. Así que nunca tengas en poco el poder del servicio y los actos de bondad, porque nunca sabemos hasta dónde pueden llevarnos. Hoy prepara brownies. En resumidas cuentas, lo que el apóstol Pablo trata de decirnos a través de la carta a los Corintios, capítulo 13, es que la mayor de todas las cosas, o el peso más grande para un cambio trascendental en la vida de una persona, cuando la fe no te alcanza, cuando la esperanza se pierde, solamente hay una cosa que puede cambiarlo: el amor. Ellos tenían fe, oraban por una niña que parecía que estaba poseída, pero que la realidad no estaba poseída. Hicieron toda clase de cosas para ayudarla. Entró la ciencia, comenzaron a estudiar, porque consideraron que tenía una enfermedad y tenían la esperanza de que alguien pudiera resolver el problema. Y lo único que pudo resolver el problema fue el amor de una mujer que era la que tenía la función más baja en un instituto de alta calidad. Una mujer que preparó brownies solamente para alguien a quien nadie se quería acercar. Quiero resumir toda la historia que está escribiendo el apóstol Pablo en algunas pocas palabras, porque es muy sencillo lo que quiero explicarte hoy. Y es que cuando el apóstol Pablo habla acerca de que podemos tener la certeza o la seguridad de hablar lenguas angélicas, y esto significa que quizás nosotros somos diestros para tener un lenguaje que pueda ayudar a la gente con su espiritualidad, un lenguaje que pueda ayudar a la gente a entender esa parte espiritual en la que deberían de enfocarse. Pero dice el apóstol Pablo que aun si yo fuera muy elocuente, aun si yo entendiera toda esta parte espiritual y tuviese todas las palabras, incluso las palabras del cielo, porque a eso se refiere con lenguas humanas y angélicas, aun si tuviese toda la revelación, pero no tengo la capacidad de amar a alguien como es, por quien es y por la obra que Dios quiere hacer en él, dice que de nada me sirve todo el conocimiento que yo pueda tener. Así que mi voz solo hará un escándalo. Mi voz puede resonar, puedo volverme alguien famoso, puedo ser un conferencista que alcance muchos corazones, pero si en verdad no estoy amando a la gente, no va a haber absolutamente ningún resultado para mi vida. Aunque quizás a la gente le guste escuchar mis palabras, pero no hay un cambio trascendental. Es como pararme como cualquier otro conferencista, como cualquier otro motivador, y cobrar por una conferencia y que la gente salga emocionada, animada, pero yo ni siquiera estoy enterado de lo que pasa con la gente, porque no los amo. Es un trabajo que yo realizo y a mí me pagan por ir y dar una conferencia. Cualquier motivador hace eso. Pero yo no fui llamado a ser un motivador. De acuerdo a la Escritura, como hijo de Dios, fui llamado a amar a aquellos que están perdidos y a aquellos que no tienen esperanza, a aquellos que perdieron la fe y a los que caminan creyendo que están dentro de la fe, pero su esperanza se ha ido. Y aún a pesar de eso siguen caminando
como si fueran unos zombies, unos muertos vivientes que creen que están buscando a Dios, pero no han encontrado a alguien que los ame de verdad. A eso fuimos llamados como iglesia. Esa es la característica principal del por qué el apóstol Pablo le escribe estas palabras a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía la característica que era una iglesia fuerte, que era una iglesia que tenía finanzas, que era una iglesia que probaba a los profetas, que probaba los corazones, que era una iglesia que podía hacer un evento sin ningún problema, que era una iglesia que podía montar un congreso en este mismo instante y todos podían dar de sus riquezas. Pero era una iglesia que le estaba faltando la característica de realmente hacerlo por amor, de que cuando viera a alguien en necesidad, no solamente se interesara por darle unas palabras de un evangelio que ha aprendido por muchos años, sino porque realmente tu vida me interesa. Porque realmente me interesa tu condición. Así que Pablo está mostrando algunas características en diferentes ámbitos y en diferentes áreas. Si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, él está cambiando el panorama. Del primer versículo al segundo hay un cambio muy drástico, porque en el primero está hablando de la cuestión del corazón. Está hablando del amor, cómo surge del corazón. Y en el versículo 2 está hablando acerca de hacerlo con entendimiento. Y si tuviese el don de profecía, dice, y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Así que en el primero habla de cuando el amor brota del corazón, pero en el segundo versículo habla de cuando tenemos plena conciencia de lo que estamos haciendo. Así que no basta con decirle a alguien te amo con todo mi corazón. No basta con decirle a alguien te amamos a ti y amamos a tu familia, si no tenemos conciencia de lo que implica amar a alguien. Tener conciencia de lo que implica amar a alguien es que tú hayas pensado que quizás esa persona es un poco difícil, pero aún a pesar de que sea difícil, tú le amas. Que quizás esa persona es un poco problemática, pero aún a pesar de ser problemática, tú le amas. La característica de lo que Dios está pidiendo de nosotros como iglesia no es desechar a las personas porque me causaron problemas. No es desechar a alguien porque no funciona como yo quiero. Es amar a alguien teniendo conciencia que así como él batalla con esa área de su vida, yo batallo con muchas otras más. Eso es conciencia. Que así como alguien no puede superar diversas cuestiones en su casa, en su propio carácter, yo también quizás estoy batallando, y de la misma manera que él necesita que alguien lo ame, yo necesito que alguien me ame a mí. Hacer conciencia de si realmente estamos amando a las personas. Tener el entendimiento que el amor rebasa nuestros intereses personales. Esa es la característica del amor que Pablo está pidiendo de nosotros. No es si tú trabajas bien en la iglesia, no es si no me gusta tu trabajo, no es si vienes o no vienes, independientemente que vengas o no vengas, que trabajes o no trabajes. Mi trabajo como hijo de Dios es amarte sin condición. Porque ese es el amor que Jesús mostró. Que siendo inmerecedores de su gracia, nos amó. Y que no teniendo nada con qué pagarle, Él decidió pagar por nosotros. Así que el versículo 2 surge de una mente. Surge el acto de amor desde el sentido intelectual, desde el conocimiento, porque el conocimiento no es suficiente para resolver ciertas características de nuestra vida,
porque aunque tengamos todo el conocimiento, no alcanzaría a resolver todos nuestros problemas, porque aunque conozcamos toda ciencia, no podríamos resolver áreas de nuestro corazón que solo Dios puede resolver a través de su amor. Si platicáramos acerca de cosas que guardamos en nuestro corazón y de hechos de nuestro pasado que de tiempo en tiempo vienen una vez más y taladran nuestra mente y nuestro corazón y vuelven a doler como si hubieran sucedido apenas hace unos pocos días. Si tuviéramos que hablar de eso, son cosas que ni todo el conocimiento que tú tienes de Dios ha podido borrarlo. Porque lo que se necesita es amor desde la perspectiva del intelecto y el razonamiento acerca de lo que necesitamos. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. La tercera característica del amor. La primera fue que el amor brota desde el corazón. La segunda fue que el amor tiene que ser razonado y entendido desde el intelecto. La tercera es que el amor es un acto de voluntad. ¿Ok? Es decir, si el amor implica que tenga que usar mi corazón, que tenga que usar mi mente, quiere decir que también tengo que usar mi voluntad. Dígale a alguien, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y las decisiones son voluntarias. Así que el amor es un fruto del Espíritu Santo, pero aunque debemos desear intensamente los mejores dones, estos se tienen que llevar a la práctica en amor, y solo el Espíritu de Dios puede lograr que nosotros hagamos las cosas desde la perspectiva del amor. Usted no puede escribir todas estas cosas en su vida solamente porque sí. Es decir, usted podría hacer una lista de todas las características buenas que usted considera en usted. Quizás usted es un líder, quizás usted habla en lenguas, quizás usted tiene 20, 30 años de cristianismo, 10 años, 5 años, 3 años, quizás usted acaba de conocer a Cristo la semana pasada. No importa cuánto tiempo tenga, usted podría hacer una lista de todas las cosas y bondades que usted tiene y de los frutos que usted puede ver y de las cosas que usted considera que tiene buenas o que tiene de su lado. Pero si todas estas carecen del ingrediente esencial y principal que es el amor, usted no tiene absolutamente nada. Porque de nada le va a servir todo lo que tiene. Absolutamente nada. Hace unos días platicaba con alguien y platicaba yo una historia familiar. Y platicando con esta persona, yo le decía, es interesante que la Biblia diga que nosotros hemos de recibir la recompensa de acuerdo a nuestras obras 100 veces más en esta vida y en la venidera. ¿Sabes por qué es interesante? Porque nadie se puede ir a la eternidad sin haber pagado lo que hizo en la tierra. Y si cada uno recibe 100 veces más lo que ha hecho, haz cuentas y pregúntate qué vas a recibir en esta vida. Hola. La Biblia no lo menciona solo por casualidad, ¿no? ¿Sabes por qué lo menciona? Porque quiere que tengamos conciencia de que a partir de ahora que lo sabemos, lo que sembremos sea diferente a lo que hemos sembrado en un pasado. Porque
Porque quizás ahorita lo que estás viviendo solo es la cosecha de lo que en tu pasado sembraste. Pero pregúntate, ¿quieres seguir cosechando lo mismo de aquí en adelante? Siembra algo diferente. Siembra algo diferente. ¿Y cómo sucede eso? Pues a través del amor. Si el amor no brota de tu corazón, si el amor no está siendo entendido desde la perspectiva del cielo, si el amor no está siendo un acto voluntario, porque el versículo 3 dice, y si diese mi cuerpo para ser quemado, ¿qué está diciendo? Que yo voluntariamente voy a darlo todo. Yo puedo aquí levantar mis manos, yo puedo aquí como ministro de Dios decir, aquí está, Señor, todo lo que tengo te pertenece, y cuando tú me lo pidas yo te lo doy. Y no es cierto. El otro día escuché a alguien cantando una canción que particularmente a mí no me gusta, porque yo le digo que esa canción la escribieron sin entender. ¿Okay? La canción dice, que me falte todo, menos tu presencia, ¿no? Que se vayan todos, menos tu Espíritu Santo. Es alguien que nunca ha estado en escasez a un extremo superior. Es alguien que jamás ha sentido la soledad en el punto máximo y que no entiende lo que es sentirse en esa condición. Que no entiende lo que es querer morirte porque te sientes solo, aún a pesar de estar rodeado de un montón de gente. Y sí se escucha muy espiritual, menos tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo no se vaya de mí. Se escucha muy espiritual, pero la realidad es que si llegamos a esa condición, hay dos preguntas que hay que hacerse: o sembramos mal en el pasado, o quizás no estamos entendiendo lo que Dios está haciendo en nuestro presente y nos estamos aislando todavía más. Entender la perspectiva del amor de Dios desde el punto de vista de Jesús, empieza a describir el apóstol Pablo lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Que el amor sea sufrido no quiere decir que el amor tenga que aguantar cualquier clase de maltratos. El amor es sufrido y quiere decir que este es paciente y es amable aún a pesar de situaciones complicadas. Pero el amor resulta imposible sin la bondad, y el amor sin bondad es como una primavera sin ninguna flor. Tú puedes decir que es primavera, pero si tú no ves a los árboles llenos de flores, parece otoño, ¿no? Así que, ¿a qué me refiero con esto? Que tú puedes hablar muy bien, que tú puedes creer y considerar que eres muy buen cristiano, pero si no estás haciendo las cosas desde la perspectiva del amor, simplemente el fruto no se está dejando ver. No hay fruto. El amor no tiene envidia. Es decir, el amor no es que el amor caiga en una etapa de conformismo, pero el amor tiene contentamiento con lo que tiene. Y cuando digo contentamiento no me refiero a conformismo. Es decir, el contentamiento hace diferentes las cosas al conformismo. El conformismo no lucha por ir más alto. El contentamiento se alegra con lo que tiene hoy, pero no deja de luchar por llegar más alto. ¿Entendemos eso? Entonces, Dios no te está diciendo que te conformes. Dios te está diciendo que tengas contentamiento con lo que hoy tienes, pero que no dejes de luchar, porque Dios bendice lo que produce en tus manos. Esa es la diferencia. Dios bendice siempre que nosotros entendemos la perspectiva de amar, porque el amor ama aún a pesar de la escasez. ¿Cuántos nos casamos frente a un juez? Yo espero que la mayoría, y
Y si hay alguien que todavía vive en unión libre, un día de estos lo casamos. Pero si la mayoría nos hemos presentado ante un juez, se hacen unos votos de amor, y dentro de esos votos es que se promete fidelidad, ¿sí o no? ¿En qué? En la salud y en la enfermedad. Y a veces cuando está enfermo o cuando está enferma, ya le estás diciendo: Señor, ya llévatelo, ya en serio, ya fueron 15 años, ya para, ¿no? O los recién casados, también le pasa a los recién casados, los que tienen 5 años, ya Señor, 5 años, no, imagínate, 50, no, Señor, ya, para esta masacre, ¿no? Pero hay un voto de felicidad, hay un compromiso, hay un pacto de felicidad en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la escasez. Pero si sabías que la escasez es la etapa que más rupturas a veces provoca en un matrimonio. Pero si prometimos fidelidad en medio de la escasez, ¿sabes por qué ocurre esto? Porque no hay un entendimiento del amor a ese nivel. Entonces, dejamos a un lado lo que sentimos, lo que percibimos, la decisión que tomamos. Dejamos a un lado que pensamos en que iba a ser fácil. Dejamos a un lado en que ya no somos más dos sino uno, y comienzan los reclamos. Y entonces se complica la situación. Voy a ir hasta el último versículo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de estos es el amor. Me llama la atención que antes de que Pablo termine esta parte de la carta, parece que dice algo que no tiene sentido en todo lo que acaba de mencionar. Parece que lo que está diciendo no encaja con todo lo que nos ha estado enseñando acerca del amor. Porque no tiene una razón de ser que Pablo escriba: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué tiene que ver todo esto con el amor? ¿Por qué Pablo tiene que poner esta parte en esta carta? ¿Y por qué Pablo tiene que darnos explicaciones de lo que pensaba cuando era niño? ¿Qué será que a Pablo se le chispoteó y dijo: pues, déjame les explico que esto me pasaba cuando yo era niño? Muchas personas se hacen esta pregunta y la he visto en Facebook muchas veces: ¿podré conocer a los que amo cuando esté en el cielo? Por supuesto que sí. Desde luego que los vas a conocer. ¿Cuál es la prueba de que los vamos a conocer? Lo que dice el apóstol Pablo: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En otras palabras, la única forma de que te conozcan, tanto en el cielo como en el infierno, es una característica: que todo lo que hagas, lo hagas con amor. Si hay algo que le afecta al reino de las tinieblas, es que la gente sea transformada a través del amor. Hace unos meses atrás, ya les he contado esto, pero quiero volver a traerlo a memoria. Yo recibí un mensaje de una persona que estuvo muchos años en el homosexualismo, desde que era un niño, muchos años. Y cuando yo entré a la facultad, yo estudiaba ingeniería en Veracruz, y cuando yo entré a la facultad, yo platicaba mucho con esa persona.
todo mundo bromeaba con él, todo mundo le faltaba el respeto, todo mundo le hacía cosas indebidas, pero a mí me gustaba sentarme y platicar con él. Y yo le hacía preguntas acerca del por qué él era así. Y cuando él me platicó toda su historia, a mí me pareció muy interesante escuchar su historia, porque yo caí en cuenta que él había tomado la decisión equivocada por todo lo que había pasado en su niñez y no había tenido opción. Y él mismo se adaptó para que eso ya no le siguiera pasando y por eso se comportó de esa manera. Y yo siempre le predicaba de Jesús. Un amigo y yo formamos una célula en la facultad y esa célula permanece hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy permanece. Te estoy hablando de hace 20 años casi. Y al día de hoy esa célula de enseñanza bíblica sigue vigente en esa facultad. ¿Sabes qué me impresionó? Que un día me llegara un mensaje vía Facebook de este amigo y me puso lo siguiente. Me puso: quiero darte las gracias porque de todos los cristianos que había ahí, tú fuiste el único que se ocupó de hablarme acerca de mi condición y fuiste el único que se sentaba conmigo a platicar. Te agradezco mucho que hayas tomado el interés en mi vida cuando no valía nada. Y hoy he conocido a Jesús. Dejé atrás el homosexualismo. Hoy puedo decir, y me puso su nombre, que soy fulano de tal, hombre de Dios, escogido para este tiempo, y que quiero seguir los pasos de mi maestro, y que quiero rendir toda mi vida para él. Cuando tú amas a la gente, la satisfacción más grande que tú puedes tener es el cambio manifestado en cada uno de ellos. Pero lo único que puede producir ese cambio es el amor. Por eso, cuando la fe no funciona, y no es que la fe no tenga poder, pero cuando tu fe no es suficiente, cuando ya perdiste la esperanza, solo te queda una cosa: el amor. ¿Sabes por qué? Porque el amor no actúa por lo que siente, actúa por voluntad propia y por decisión. Jesús entra en el huerto de Getsemaní y sus palabras son: si es posible que pase de mí esta copa. En otras palabras, Jesús está diciendo: Padre, ¿cómo voy a pagar por Jonathan? ¿No te das cuenta cómo es Jonathan? ¿Cómo voy a pagar por Abby? ¿No te das cuenta cómo es Abby? ¿Cómo voy a pagar por José? ¿Te has dado cuenta cómo es José? ¿Crees que valga la pena pagar por Rosy? Pero Jesús jamás está saliendo de los lineamientos establecidos por el Padre. Jesús dice: me pesa mucho el pecado de toda la humanidad. Si es posible, no me hagas pasar por esto, pero que no sea como yo quiero. Ese es el amor, que aún a pesar de lo que yo quisiera, se tiene que hacer lo que Él quiere. ¿Y cómo puedes lograr ver esto? Que si en tu vida tú tienes a alguien que sabes que tienes que amar, que necesitas amar, que quizás te ha hecho la vida imposible, que quizás involuntariamente te cae mal,
que quizás hay cosas que no te agradan de esa persona, que quizás te ha costado trabajo amistarte con él, pero tú sabes que si logras hacer amistad con esa persona, que si logras amar sin condición a tu esposa o a tu esposo, que si aún a pesar de los errores que ha cometido, tú logras mantener tu amor vigente por esa persona, ¿qué crees que va a pasar? Que la mayor transformación que va a experimentar esa persona es a través del amor. Cuando el matrimonio se está fracturando, la solución es volver al comienzo y volver a reconquistar el corazón con actos de amor. Cuando los hijos se están desviando, no hay que quitar la disciplina, hay que disciplinarlos, pero lo único que va a hacer cambiar el corazón es tu amor hacia ellos. Cuando la gente te cae mal y no puedes con ellos, lo único que puede hacerte volver a encajar, ¿qué crees que es? Amar sin condición, pasando por alto aquello que quizás te lastimó. Hay diferentes maneras en las que las personas pueden actuar. Una, en ignorancia; otra, por maldad; otra, porque realmente quiere dañarte. Pero si tú te das cuenta que ninguna de esas encaja en la persona que te cae mal, que no soportas, que no toleras, si tú te das cuenta que no hay esas características ahí, ¿qué crees que tienes que hacer? Amar. Porque si no lo está haciendo para dañarte, porque si no tiene malicia en su corazón, y si lo que hizo solamente lo hizo por ignorancia y tocó de forma involuntaria algún sentimiento en tu corazón, tienes que perdonar lo más pronto posible y amar a esa persona, porque eso evitará que se haga un abismo entre ustedes. Ponte de pie, por favor.